Ya. Buenas noches. Hoy vamos a hacer la tarea que nos postularon hoy de software para ingeniería, ¿sí? Y vamos a empezar con un breve resumen. Pero antes vamos a abrir, porque pues lógicamente nos piden que abra el MATLAB. Entonces vamos a abrir el MATLAB para que vean de que está instalado el MATLAB y pueda empezar. Mientras va a abrir el MATLAB, voy a explicarles algunas cositas que vamos a necesitar para realizar la tarea. ¿Listo? Como podemos observar, el MATLAB ya está abierto. Ya va a abrir nuestro MATLAB. Pero para realizar la tarea tenemos que tener en claro los conceptos de divisor de tensión, divisor de corrientes y cómo se comportan los condensadores en serie y en paralelo. ¿Listo? Aquí podemos observar un circuito de divisor de corrientes, ¿sí? Este circuito, como pueden ver, esta es una fuente de voltajes. Bueno, aquí ya nos abrió el MATLAB, ¿sí? Aquí ya están creados, lógicamente, los diferentes ejercicios que nos pusieron para realizar la tarea, ¿sí? Ahorita los veremos, pero como les comentaba, primero vamos a explicar esto para que se pueda entender la tarea. Esta es una fuente de corriente y tenemos las dos resistencias. ¿Listo? ¿En qué consiste el divisor de corrientes? Acá viene nuestra corriente y se va a dividir tanto en R1 como en R2. ¿Sí? MATLAB necesita las fórmulas y algunos códigos para poder interpretar este tipo de circuito, pero hay que entender muy bien en qué consiste el divisor de corrientes. Entonces viene acá nuestra corriente y se va a dividir en I1 y en I2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Entonces el teorema nos dice que la corriente total, ¿sí?, va a pasar, vamos a averiguar primero la corriente en I1, ¿sí?, y vamos a explicar la fórmula. Entonces iría esta la corriente total, entonces colocaríamos acá I en R1 sería igual por la resistencia que no pasa. ¿Cuál es la resistencia que no pasa esta corriente total? Sería la corriente I2. Entonces I2 sobre, R2 sobre R1 más R2. Entonces sería corriente en R1 sería igual a la resistencia que no pasa, que sería R2 sobre R1 más R2. Para averiguar R2 sería lo mismo, y en R2 sería igual a la resistencia que no pasa, que sería R1 sobre R1 más R2. ¿Sí? Pues acá se alcanzan a ver algo así, pues acá averiguan I2, como pueden ver, I2 será igual a la corriente total, o sea, esta corriente total, sobre la resistencia que no pasa, que sería R1 sobre R1 más R2. Acá están, como pueden ver, están averiguando I2. ¿Listo? Ese sería nuestro divisor de tensiones. Para nuestro divisor de voltajes tenemos el mismo circuito, ¿sí?, pero acá manejamos estas fórmulas, ¿sí? Entonces, digamos, acá tenemos una resistencia que la podemos llamar V1 y sería V1 es igual a R1, que sería esa primera resistencia, sobre R1 más R2, sobre el voltaje total que tenga ese circuito, ¿sí? Si necesitamos averiguar, suponemos aquí que acá hay una fuente, acá hay una resistencia, acá hay otra resistencia, entonces ya averiguamos que V1 sería para averiguar esta fórmula, aquí habría otra resistencia que será para averiguar con esta fórmula. V2 es igual a R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? Bueno, aquí ya vamos a la parte de condensadores. Esto es un circuito en paralelo de condensadores y esto es un circuito en serie con condensadores. Ese es el símbolo de condensadores. La fuente Ofen es el voltaje, ¿sí? Venimos por aquí y aquí pues nos representan las fórmulas para desarrollar circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿sí? El circuito en serie
se comporta como 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y etcétera, según los condensadores que necesitamos. Esta es otra fórmula muy usada, que se utiliza C1 por C2 sobre C1 más C2. En paralelo es la suma de todos los condensadores, C1 más C2 más C3, según los condensadores que haya. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Aquí pues ya vimos esta parte y vamos a empezar pues a explicar el programa. ¿Listo? Vamos a empezar con el de voltajes. ¿Listo? Entonces, programa que mide la caída de voltajes en cada una de las resistencias. La primera instrucción CLC la primera instrucción CLC se encarga de limpiar el Command Windows. La segunda instrucción Clear se encarga de borrar las variables que aparecen en el workspace. La primera instrucción del programa le pide al usuario que ingrese el valor del voltaje y lo guarde en la variable B. Ingresar el valor del voltaje y que lo guarde en la variable B, que es voltaje. La segunda instrucción del programa nos dice que ingrese el valor de la resistencia 1 y lo guarde en la variable R1. La línea 9 le pide al usuario el valor de la resistencia 2 y lo guarde en la variable R2. En la línea 11 se calcula la caída de voltaje en la resistencia 1 según la fórmula. Entonces aquí, como les explicaba, aquí sería, vamos a averiguar la resistencia 1, sería el voltaje total, ¿sí?, por la resistencia 1, sobre R1 más R2. ¿Listo? BR2 es exactamente igual, el voltaje total por la resistencia 2 dividido R1 más R2. Observar estos paréntesis porque si no los colocamos de pronto no nos da la fórmula. Lo que les había explicado anteriormente, cómo se utilizaba la fórmula de voltaje. En la línea 2 se hace el mismo procedimiento. Por último se muestra el valor del voltaje en la resistencia. ¿Listo? La instrucción DIS muestra cadena de texto. Por eso, con la instrucción NUN2 CTR transforma el valor numérico de R1 en texto para que la instrucción DIS lo pueda mostrar. Por último, la instrucción final muestra el valor de R2. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que vamos es a correr el divisor de voltaje a ver cómo nos trabaja. ¿Listo? Entonces lo voy a poner a funcionar. Acá luego pongo mi run. Vamos a ingresar el valor del voltaje. Vamos a ponerle que el valor del voltaje va a ser 10 voltios. Ahí me pide el valor de la resistencia 1. Vamos a ponerle que el valor de la resistencia 1 sea 50. Ingrese el valor de la resistencia 2. Vamos a ponerle que sea 100. 10 voltios, 50 ohmios y 100 ohmios. Entonces, enter. Y ahí nos dice que el voltaje que cae en R1 es 3.33 voltios. Y el voltaje que cae en R2 es de 6,67 voltios. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro primer
ejercicio de divisor de voltaje. Nos vamos después a divisor de corrientes. Bueno, acá tenemos nuestro programa de divisor de corrientes, ¿sí? Donde el CLC es el que va a limpiar el Command Windows, el Clear es el que va a borrar el Workspace. ¿Listo? Aquí pues lógicamente ingresamos nuestras variables, ¿sí? Ingrese el valor de la corriente total, ¿sí? Y lo vamos a llamar IT. Aquí vamos a ingresar el valor de la resistencia 1, que lo va a guardar en la variable en R1. Aquí vamos a ingresar el valor de la resistencia 2, que lo va a guardar en la variable R2. Aquí tenemos nuestras fórmulas para averiguar R1 y R2, y total por R2 sobre R1 sobre R2, ¿sí? Y R2 va a ser ahí total por R1 sobre R1 más R2, lo que les explicaba anteriormente. ¿Listo? Seguidamente se muestra el valor de la corriente de la resistencia 1 con el comando num2 ctr y R1. Se está transformando el valor numérico de la corriente en la resistencia 1 en una cadena de texto, porque para que pueda ser mostrado por el comando dis. En la línea 14 se hace lo mismo para la resistencia R2. ¿Listo? Vamos a correr este programa para que vean cómo funciona el divisor de corriente. Run. Ingrese el valor de la corriente total. Vamos a ponerle que va a haber una corriente de 10 amperios, ¿sí? La primera resistencia vamos a decirle que sea otra vez de 50. La segunda resistencia va a ser con un valor de 100 y nos debe dar los valores. Entonces, la corriente que está pasando por R1 es de 6,67 amperios y la corriente que va a estar pasando por R2 es 3,67. Acordémonos que si la fuente nos está suministrando 10 amperios, las dos resistencias deben estar deben estar absorbiendo esos 10 amperios. Si sumamos estos dos valores, nos van a dar 10 amperios, ¿sí? Y ahí ya comprobamos de que estas corrientes son realmente las que nos está suministrando la fuente. ¿Listo? Vamos a seguir con nuestro siguiente programa. Programa que calcule las unidades de voltaje y la resistencia. Entonces, este es mi programa para calcular las unidades de voltaje, ¿sí? Y resistencia. Las dos primeras instrucciones borran el Command Windows y el Workspace, que son el CLC y el Clear, ¿sí? Inicialmente se pregunta al usuario por el valor del voltaje y se guarda en la variable B. Después el usuario debe ingresar el valor de la resistencia y la misma se guarda en la variable R. En la línea 9, se crea un vector de 5 posiciones llamado BS. En la primera posición de ese vector se muestra el valor del voltaje en milivoltios y se halla multiplicando el valor del voltaje suministrado por el usuario. Se multiplica por 1000. La segunda columna muestra el valor del voltaje en microvoltios. Se halla multiplicando el valor del voltaje por 1.000.000. En las otras tres columnas se hace la misma operación,
para representar el voltaje en nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Las mismas operaciones se hacen con el vector o el arreglo de resistencias. En la primera columna de ese vector, se representa el valor de la resistencia suministrada por el usuario en miliohmios, multiplicado por el valor de R por 1000. Las siguientes posiciones muestran N, el valor de la resistencia, en microohmios, nanoohmios y kiloohmios, megaohmios y megaohmios. La línea 12 muestra el cálculo de la corriente por la ley de Ohm, que es igual a I igual a voltaje sobre resistencia. Después se crea un arreglo que muestre ese valor de corrientes en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Las últimas tres instrucciones muestran los vectores con los valores de voltaje en amperaje y ohmios. ¿Listo? Bueno, vamos a correr nuestro programa para que nos averigüe las resistencias con los exponentes a la menos 6, a la 6, a la menos 9. Bueno, vamos a correrlo. Run. Entonces me dice, ingrese el voltaje. Vamos a ingresar acá un voltaje que va a ser, otra vez, vamos a poner 120 voltios. 120 voltios. Ingrese el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a poner 50 ohmios. Y ahí ya empezamos a observar los valores de cada uno de los, en microvoltios, en nanovoltios. Entonces BS, RS, los valores en BS, RS y S. ¿Listo? No se alcanza a ver muy bien cómo hacer aquí para... Bueno, espero que puedan observar aquí, puedan ver de que sí está dando la respuesta, sino que acá en este no se alcanza a ver muy bien, no se alcanza a distinguir muy bien el vector que se está dando. Bueno, vamos a hacer ya el último que nos están pidiendo, que es el de condensadores. ¿Sí? Programa que calcule la capacitancia de un condensador en serie o paralelo. ¿Estamos en condensadores? Sí. Inicialmente se pregunta al usuario el número de condensadores con la instrucción que está en la línea 7. Después se pregunta al usuario si los condensadores están en serie o paralelo. El usuario debe ingresar 1 si están en serie y 2 si están en paralelo. En la línea 10 se define un vector inicialmente vacío, donde se usa o guarda los valores de n condensadores que deben ingresar el usuario. Para calcular los valores de los n condensadores se debe generar un ciclo que comienza con la línea 14. Es un ciclo con el comando for, donde el valor de la variable i cambia desde el valor 1 hasta n del número de condensadores. La instrucción C, entre paréntesis i, se encarga de almacenar en el vector C el valor que ingresa el usuario. En cada oportunidad la posición depende del valor de i. Una vez se captura los n valores de los condensadores, se procede a realizar la operación para calcular la capacitancia equivalente.
Para este caso se usa el condicional if, que en este caso, el usuario que haya ingresado el valor 1, que corresponde a los condensadores en serie, se calcula con fórmula que aparece en la línea 22. Vamos a bajar esto, línea 22. Esta fórmula para la línea 22. En caso contrario se ejecuta el comando else y la capacitancia equivalente es la suma de los n condensadores. Por último, se muestra el valor de las capacitancias equivalentes en la última instrucción del programa. Bueno, vamos a correrlo a ver cómo nos va. Entonces aquí lo iniciamos. Ingrese el número de condensadores. Vamos a ingresar que hay 4 condensadores. Claro, si queremos ingresar mucho más, 5, 6, 7 o 100 condensadores, lo podemos hacer. 4 condensadores. Me dice que qué configuración quiero, si lo quiero en serie o en paralelo. Entonces le doy 1 y ahí me dice que ingrese el valor del condensador 1. Entonces voy a ingresar el valor del condensador 1, que va a ser de 1 faradio, el otro va a ser de 2 faradios, el otro va a ser de 3 faradios y el otro va a ser de 4 faradios. Bueno, aunque esos condensadores son bastante grandes. La capacitancia equivalente es 0,48 faradios, ¿sí? Como están en serie, pues el programa coge la fórmula de 1 sobre 1 sobre C1, 1 sobre C2 y así sucesivamente, las fórmulas que pudieron ver. ¿Listo? Ahora lo voy a volver a correr, pero para que me los dé en paralelo. Entonces, ¿cuántos condensadores? Vamos a poner 4. Vamos a poner lo que va. El primero fue en serie, este va a ser en paralelo. Ingresar el condensador sería 1, 2, 3 y 4. Sería la suma de 1 más 2 más 3 más 4, que sería igual a 10 faradios. Como podemos ver ahí, pues se simularon los ejercicios solicitados por la UNAP. Cualquier cosita, espero pues que se comuniquen conmigo. Los invito a visitar mi blog, se los voy a dejar acá escritos para cualquier consulta. Ahí van a encontrar clases de electricidad y más información sobre toda la parte de instalaciones eléctricas en baja tensión, electricidad residencial, automatización. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches.